¿Cómo puedes cuidar de tu niña interior que está herida? Soy María, soy psicóloga y también soy coach certificada por ICF, y en el vídeo de hoy quiero compartirte algunos tips que como psicóloga especializada en la sanación de las heridas de la infancia comparto con mis pacientes y con mis clientes. Y sí, no solamente este vídeo sirve para sanar la niña herida, sino también sirve para sanar al niño herido. Muchos de vosotros me escribís diciendo que siempre utilizo términos en femenino, pero lo hago principalmente porque más del 80% de mis pacientes son mujeres. Pero es un vídeo unisex que sirve tanto para mujeres como para hombres para sanar el niño o la niña herida. ¿Cuál sería el primer tips a compartir para que puedas cuidar muchísimo mejor de ese pequeño niño o de esa pequeña niña que vive en ti? Lo primero es ser consciente de la herida. Como te digo, tengo el privilegio de acompañar a muchas mujeres y también a algunos hombres en su proceso de sanación de esas heridas que sufrieron en su infancia y en su adolescencia. Y el primer paso siempre es ser consciente. A veces somos conscientes de la infancia que tuvimos, a veces somos conscientes de qué adolescencia vivimos y también hemos llegado a asumir que nuestros padres tuvieron una forma de cuidarnos, de educarnos o de tratarnos, y por no entrar a más detalles lo hemos apartado o simplemente lo hemos aceptado. El dolor por esa infancia, el dolor por esa adolescencia, donde sufrimos, donde hubo cosas que nos hicieron daño, es demasiado fuerte como para poder enfrentarlos, con lo cual la mayoría de las personas siguen adelante intentando tapar un pasado con las herramientas y los recursos que tienen sin prestarle atención. Sin embargo, ese niño o esa niña, esa herida sigue latente en ti, sigue vivo en ti, y sale en los momentos menos inoportunos, en comportamientos, en actitudes, en tus relaciones, y todo eso hace que llegue un momento en el que es insostenible seguir adelante sin sanar esa herida. Ese suele ser el momento de quiebre que los pacientes acuden a mi consulta, y ya han pasado ese primer tips que compartía contigo sobre la consciencia. Pero es importante que si tú todavía no has llegado a ese punto, si justificas en exceso el comportamiento de tus padres, si justificas en exceso cuáles son tus comportamientos en la vida adulta, esas relaciones disfuncionales o tóxicas que tienes, o esas reacciones emocionales exageradas que tienes en tu vida, las justificas de muchas formas. Simplemente es tu personalidad, es tu carácter, o simplemente escondiéndolo y ocultándolo todo debajo de la alfombra o en un cajón para no enfrentarte a ello, no estás cuidando ni de ti, ni de tu niña o de tu niño interior. Con lo cual, el primer tip siempre para cuidarte a ti, cuidando a esa pequeña niña o a ese pequeño niño que fuiste, es hacernos conscientes. Yo en este canal comparto mucha información sobre heridas de la infancia para empezar a hacer consciente a personas que están en ese proceso y que identifiquen que sus comportamientos, sus actitudes, sus relaciones tienen un origen, y su origen es en esa infancia que han intentado olvidar, esa infancia que han intentado justificar, y que enfrentarse a la consciencia de que algo no fue bien y que a día de hoy sigue dañando es el primer tip para empezar a cuidar a tu niña interior. El segundo tip bastante importante es el autocuidado. Muchas veces esas heridas están tan conectadas en nuestra vida adulta que empezamos a evitar conectar emocionalmente con todo aquello que nos recuerde a una herida del pasado. Esto hace que, pues muchas personas sean muy perfeccionistas, sean muy controladoras, sean personas quizá en algunos momentos muy dependientes. Es posible que también hayas personas que dediquen mucho tiempo a trabajar, que no se den descanso, que siempre permanezcan ocupadas, porque en el momento en el que paran, conectan con esos recuerdos, con esas emociones que no quieren sentir, y mantener los pensamientos, los sentimientos o las tareas continuas en el día a día hace que no puedan pensar.
Hay personas con las que he trabajado que nunca podían estar en silencio a solas consigo mismos o consigo mismas. Personas que siempre ocupaban sus espacios o hablando con otras personas o teniendo una vida social muy amplia, o cuando llegaban a casa y se encontraban en soledad no la soportaban y se tenían que poner siempre un podcast, música, era imposible estar en silencio. Esto muchas veces lo que nos hace es que no conectemos con nosotros mismos o con nosotras mismas y nos falle esa parte tan importante que es el autocuidado. Y para cuidar a los demás siempre empieza el cuidado por uno mismo. Si tú te llenas de tareas, te llenas de eventos, te llenas de relaciones sociales y nunca dedicas un tiempo para estar a solas contigo y saber qué sientes, saber qué piensas o dedicarte simplemente tiempo para hacer aquella actividad que tanto te gusta, para hacer, para pasar un tiempo leyendo, para pasar un tiempo haciendo deporte, para pasar un tiempo simplemente en silencio contigo misma, si no dedicas tiempo a todo lo que te gusta, a todo lo que te conecta contigo misma, no estás cuidando de forma correcta a tu niña o a tu niño interior. Y como te decía, el origen seguramente está en esa herida con la que no quieres conectar, o en esa herida que quieres ocultar o justificar o dejar atrás. Y aquí vendría el tercer tips. Debes de conectar emocionalmente con todas las emociones, nunca mejor dicho, que llegan a ti. Como os decía en un vídeo anterior, y aquellos que lleváis tiempo suscritos al canal sabéis que yo también sané las heridas de mi infancia en su momento, y después de la sanación hice un trabajo muy profundo de coaching para poder seguir adelante con esa nueva yo, sin esas heridas, sin esa mochila, sin ese dolor, para enfocar y poder tener más claridad sobre qué quería en mi vida, cómo quería ser esa nueva María, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y ahí descubrí que tenía un problema a la hora de validar la tristeza. Era una emoción que a pesar de haber sanado las heridas de la infancia no me permitía sentir y que me incomodaba cuando las personas de mi entorno la expresaban. Todo esto obviamente tenía un origen en su infancia, en esa invalidación por parte de mi entorno de nunca poder estar triste a pesar del sufrimiento o del dolor que sentía cuando era pequeña, y llegar a la vida adulta y querer recuperar ese tiempo perdido y ilusionarme y estar siempre alegre y contenta. Es cierto que mi naturaleza es optimista, es una naturaleza alegre, es una naturaleza que siempre veo el punto positivo, y es algo que quizá también esté en mi infancia, que a pesar de haber sido muy difícil siempre intenté buscar esos momentos de conexión o de felicidad con esa supervivencia que tienen los niños, pero no me permitía sentir tristeza. Una vez siendo consciente, que como os he dicho es el primer tips, y después prestándome atención en ese autocuidado, que no era otra cosa que seguir un proceso de coaching, llegué al tercer tips de hoy, que es entender que tenía un problema con una de las emociones que es tan importante de transmutar y de valorar, como la alegría o como la rabia o como la ira. Con lo cual, ese tercer tips es que intentes identificar cuáles son tus emociones. Como psicóloga y también como coach es algo que trabajo mucho con pacientes y con clientes. Ser conscientes de qué emociones estamos sintiendo, qué es lo que detona esa emoción. Un pensamiento, un sentimiento, una persona, una situación, y con qué me conecta todo eso. Todo aquello que me conecta con la alegría, con la emoción, con la satisfacción, con el optimismo, me está indicando que, me está dando un mensaje positivo, obviamente, sobre esa persona, esa situación o ese recuerdo. Sin embargo, igual de importante que conectar con esa emoción, también es importante conectar con emociones que hemos catalogado como negativas, como en mi caso era la tristeza, porque tenía un mensaje que darme, o la rabia o la ira, que conectaba mucho antes de sanar las heridas de la infancia, y que veo en mis pacientes que también conectan con esos impulsos, con esa rabia no controlada, con esa ira, con ese enfado continuo. Y cuando esas emociones están muy presentes en nuestra vida, identificar cuál es el pensamiento que nos lleva a conectar con esa emoción y cuáles son esos recuerdos nos puede llevar a que hay algo en nuestro pasado, puede ser en la infancia, la adolescencia o simplemente en tu vida adulta, una relación que no cerraste bien, una insatisfacción laboral,
todo eso te va a conectar con esa emoción, te trae un pensamiento que tienes quizá que sanar o que tienes que liberar. Con lo cual, tendríamos el tip de la conciencia, tendríamos el tip del autocuidado y tendríamos el tip de expresar las emociones. Y por supuesto, el cuarto tip es ser libre para pedir ayuda. Como os decía, dentro de mi proceso de autocuidado, trabajar con una psicóloga, que bueno, en mi caso fue un psicólogo, principalmente, que fue el que me acompañó en todo el proceso de sanación, y después trabajar con una coach que me acompañó en ese proceso de reinvención, era parte de mi autocuidado, era parte de entenderme mejor, poder atender a esa niña interior que llevaba años gritándome que necesitaba ser atendida, necesitaba ser escuchada y necesitaba sentir que todo aquello que sintió, todo aquello que no pudo expresar, todo aquello que no pudo transmitir a nadie, por fin se la escuchaba y por fin se la permitía liberarse del dolor. Eso, acompañado de la expresión de las emociones, cambió mi vida. Y a pesar de formar parte del autocuidado, el cuarto tip realmente es ser libre para pedir ayuda. Lo digo mucho, pero en ocasiones llegan muchos pacientes a mi consulta cuando están al límite, cuando están ya en una situación insostenible porque, bueno, pues sufrieron algo en su pasado que ya no les permite realmente tener bienestar ni calidad de vida. Está bien llegar al psicólogo o al coach, llegar a mi consulta en ese momento, por supuesto, pero también está bien plantearse que hay algo que no falla, aunque sientas que tu vida familiar, tu vida personal, tu vida laboral va todo bien. Si hay una pequeña señal de vacío, hay una pequeña señal de insatisfacción, hay una conexión continua con el enfado o con la ira, es importante mirar más allá y ver qué hay ahí. Y para eso siempre os digo que os tiendo la mano para acompañaros en vuestro proceso de sanación, en ese cuidado de esa niña o ese niño interior, principalmente porque obviamente es mi propósito de vida, soy psicóloga, soy coach y disfruto mucho acompañando a personas, pero también porque en su día a mí me acompañaron y sé de forma personal cómo eso cambia la vida y cómo me cambió la vida. Y hoy en día tengo el privilegio de ver cómo cambia la vida de otras personas. Es importante que sepas que el proceso no va a ser mío, va a ser tu proceso. Pero sí es verdad que acompañado es mucho más fácil y mucho más efectivo. Yo comencé andando el proceso de sanación una vez que fui consciente sola, haciendo cursos, leyendo libros, yendo a eventos, hasta que llegó un momento de que ya no podía sanar nada más. Mi nivel de consciencia era muy alto, había tomado algunas decisiones que habían supuesto ciertos cambios en mi vida, pero el cambio real llegó cuando me puse en manos de profesionales. Como te digo, hoy en día tengo el privilegio de poder hacerlo con personas como tú que tienen un camino similar al mío y les puedo entender desde una perspectiva profesional y también desde una perspectiva personal. Por eso me permito el atrevimiento de dejarte mi página web www.adankara.com con el mismo nombre del canal y que además voy a dejarte en la descripción del vídeo para que si este vídeo resuena contigo, si esa llamita, ese recuerdo, ese sentimiento, si sabes que hay algo en tu vida que te está impidiendo tener una buena calidad de vida, tener bienestar, ser tú misma o tú mismo, ser libre, necesitas un cambio, es el momento. Siempre lo digo y es una frase muy señalada y muy recurrida para mí. El primer momento para ir al psicólogo o comenzar un proceso de coaching es el momento primero en el que lo piensas y el segundo mejor momento es ahora. Por eso te invito a acudir a la página web, agendas una sesión de valoración, es muy sencilla, vas a ir a la página web, vas a ver que te sale un calendario con las horas disponibles, reservas una sesión de 20 minutos que nos va a dar para mucho, para poder escucharte, para saber qué necesitas, para saber cuáles son tus objetivos. Es una sesión que a día de hoy es gratuita para que podamos conocernos y después vamos a comenzar un proceso de coaching o un proceso de psicología según necesites, que realmente va a suponer un cambio en tu vida y va a suponer ese bienestar, esa calidad de vida y esa sanación de las heridas de la infancia o ese cuidado de tu niña interior, lo que necesites. Pero siempre desde una perspectiva positiva, desde la perspectiva de que es tu proceso, es tu camino y yo simplemente te tomo de la mano para acompañarte.
Así que sin más, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like y por supuesto suscríbete a mi canal y además espero conocerte pronto. Que tengas un feliz día.